Bienvenidos exploradores del conocimiento. Una vez más nos sumergimos en las profundidades de la historia y hoy nos adentramos en un momento particularmente fascinante, la década de 1840. Una época de cambios radicales, ¿verdad? Especialmente cuando consideramos cómo la emergente teoría de la evolución impactó el pensamiento religioso. Exacto. Imagínate, chocando dos visiones del mundo. Por un lado, la ciencia que avanza a pasos agigantados y por el otro, la fe que busca respuestas en la tradición. Y para guiarnos en este viaje, vamos a utilizar extractos de 1844, Intellectual Movements de Jerome L. Clark, específicamente el capítulo sobre el impacto de la evolución en el pensamiento religioso. Un tema apasionante. Y bueno, para empezar, a principios del siglo XIX, la Biblia era la autoridad máxima para muchos, ¿no? Particularmente entre los cristianos, la interpretación literal de la creación era la norma. 6 días, ¡pum!, ahí está todo, culminando con la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Orden y claridad, ante todo. Una respuesta contundente a la eterna pregunta, ¿de dónde venimos? Totalmente. Pero ojo, que incluso antes de 1840 ya se veían asomar algunas ideas evolutivas. Recordemos a los antiguos griegos, esos genios, Anaximandro, Empédocles, hasta Aristóteles. Todos ellos coquetearon con la idea de la vida transformándose a lo largo del tiempo. Ahí estaban, plantando las semillas del pensamiento que luego revolucionaría la ciencia. Y hablando de revoluciones, saltemos a los siglos XVII y XVIII. A menuda explosión de descubrimientos. Harvey descifrando la circulación sanguínea, Newton con sus leyes del movimiento. El mundo natural se convertía en un libro abierto, lleno de secretos por desvelar. Pero claro, tanta curiosidad también generaba inquietud. ¿Hasta dónde era lícito explorar el dominio de Dios? No estaríamos desafiando el orden establecido. Interesante dilema. Y justo en ese contexto aparece Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX, un defensor acérrimo de la evolución como teoría científica. Lamarck, un personaje fascinante. Su idea era que las especies cambiaban en respuesta al entorno, buscando siempre la perfección. ¿Recuerda su ejemplo de la jirafa? ¿Cómo olvidarlo? Esas jirafas estirando el cuello generación tras generación para alcanzar las hojas más altas. Una imagen que se queda grabada. Totalmente. Aunque bueno, ahora sabemos que su mecanismo no era del todo preciso. Pero lo importante es que Lamarck puso la evolución en el mapa, preparó el terreno para lo que vendría después. Exacto. Su trabajo fue crucial para que pensadores posteriores como Darwin pudieran desarrollar sus ideas. Hablando del rey de Roma, sabemos que El origen de las especies no se publicó hasta 1859, pero en la década de 1840 ya se estaban sentando las bases para esa revolución. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo conciliar la idea de un creador divino con la noción de que la vida surgió a través de procesos naturales? Un dilema que todavía nos interpela hoy en día. Sin duda. Y si hablamos de figuras que se enfrentaron a este dilema, no podemos olvidarnos de Louis Agassiz, un científico brillante, profesor de Harvard nada menos, pero un creacionista convencido. Vaya, la prueba de que este debate no era un simple ciencia contra religión. Incluso dentro del mundo científico había profundas divisiones. Totalmente. La postura de Agassiz nos muestra cómo las creencias sobre el papel de un creador estaban profundamente arraigadas, incluso entre aquellos que se dedicaban al estudio del mundo natural. Claro, no era tan fácil renunciar a siglos de tradición. Y el libro de Clark menciona algunos intentos de tender puentes entre ambas posturas, como la evolución teísta, ¿no? Sí, esa idea de que Dios inicia la vida, pero luego utiliza la evolución como herramienta para su desarrollo. Interesante, pero no resuelve el problema del todo, ¿verdad? ¿Qué rol le queda a la intervención divina si la evolución es el motor principal? Exacto. Abre un nuevo abanico de preguntas. ¿Qué significa esto para la relación entre la ley natural y la acción divina? Fascinante. Y no se trataba solo de debates filosóficos abstractos. Clark también señala algunos desafíos concretos que la ciencia estaba planteando al relato bíblico de la creación. Por ejemplo, ¿cómo se explica que las plantas creadas antes que el sol pudieran sobrevivir? Esa es una buena pregunta. Y es que ya no bastaba con decir la Biblia lo dice. La evidencia científica empezaba a exigir explicaciones más complejas. Cierto. Otro punto que menciona Clark es la interdependencia de las especies. No puedes tener insectos y plantas con flores evolucionando con millones de años de diferencia. Se necesitan mutuamente. Claro, eran grietas que se abrían en la interpretación literal de la Biblia. Y no solo por la evolución, la variabilidad dentro de las especies, la diversidad de perros, gatos. Eso también generaba dudas. Claro. Si cada especie fue creada tal como la conocemos, ¿de dónde sale tanta variedad? ¿Cómo explican los creacionistas todas esas razas de perros, por ejemplo? Buena pregunta. Esa diversidad dentro de las especies realmente puso a prueba las ideas preconcebidas sobre la creación. Si las especies no eran fijas e inmutables, ¿qué significaba eso para la historia de la creación? Un rompecabezas para los que se aferraban a la literalidad de la Biblia. Y hablando de rompecabezas, ¿qué me dices de las estructuras vestigiales?
Esas partes del cuerpo que parecen no tener ninguna función. Ah, sí. Un tema fascinante. Clark no se entra mucho en ejemplos concretos, pero es fácil imaginar que creacionistas y evolucionistas tenían interpretaciones muy distintas. Desde el punto de vista evolutivo, las estructuras vestigiales son como reliquias del pasado, ¿no? Características que alguna vez fueron útiles, pero que con el tiempo perdieron su función. Exactamente. El apéndice humano, las alas de las aves no voladoras, pistas que nos hablan de la historia evolutiva de una especie. Para un evolucionista son pruebas irrefutables de la selección natural. Pero ¿cómo explicarían los creacionistas esas mismas estructuras? Simplemente las ignoraban. No creo. Más bien, podían haber argumentado que esas estructuras sí tienen un propósito, aunque todavía no lo comprendamos del todo. Es decir, que no son inútiles, sino parte del diseño divino, aunque la función permanezca oculta a nuestros ojos. Otra posibilidad es que las atribuyeran a la caída del hombre, viéndolas como imperfecciones introducidas en una creación que originalmente era perfecta. Interesante. Una consecuencia del pecado original, en lugar de un vestigio de la evolución. Dos maneras de ver la misma realidad. Es increíble cómo las diferentes cosmovisiones pueden llevar a interpretaciones tan distintas de la misma evidencia física. Y eso nos lleva de vuelta al meollo del asunto. La relación entre ciencia y religión. ¿Son compatibles o están condenadas a chocar eternamente? Una pregunta que ha generado ríos de tinta y que ya era un tema candente en la década de 1840. El surgimiento de la teoría de la evolución sacudió las interpretaciones religiosas tradicionales sobre la creación y obligó a la gente a replantarse el lugar de la humanidad en el universo. No solo debates filosóficos, ¿verdad? Estos debates tenían consecuencias en el mundo real. Por ejemplo, ¿cómo impactó la evolución en la educación? ¿Influyó en lo que se enseñaba en las escuelas? Es una pregunta que merece ser explorada. El auge del pensamiento evolutivo llevó a un mayor énfasis en la ciencia, o las instituciones religiosas se resistieron a ese cambio, intentando mantener la enseñanza del creacionismo. Clark menciona la secularización de la educación como una tendencia clave en este periodo. Tal vez la creciente aceptación de la evolución contribuyó a ese cambio, a un enfoque más amplio, menos centrado en la religión. Es plausible. A medida que la ciencia ganaba terreno, es lógico pensar que su influencia se extendió a la educación. Me pregunto si algunos líderes religiosos vieron ese cambio como una amenaza, una señal de que la sociedad se alejaba de sus raíces espirituales. Es probable. Y esa tensión entre ciencia y religión en la educación sigue presente hoy en día. El debate sobre la enseñanza de la evolución versus el creacionismo es un claro ejemplo de cómo los conflictos del pasado siguen resonando en el presente. Es un recordatorio de que estos no son solo debates históricos, sino conversaciones que siguen vigentes, que nos ayudan a comprender el mundo y nuestro lugar en él. En fin, la década de 1840 fue una auténtica olla a presión de ideas.